No. Ok, ya. Partamos. He vuelto Ah, ah, a grabar, así que todo bien. Les pido disculpas, ¿no? ningún problema. Yo hago todo esto, en las noches hago esto con mi mamá, más o menos lo que estaban haciendo tus alumnos contigo, ¿eh? Cuando me dicen no me funciona, no sé qué cosa, entonces yo le digo, aprieta el botón allá, mamá. Mi mamá tiene 78 años, eso sí, ya, pero bueno, ya, entonces ahora vamos, es una broma interna con Alex. Ya, entonces yo quiero hablar de 4 cosas, ¿ya? Un poco primero, dado como es el curso, me imagino los temas que han hablado, y como somos economistas o personas que están estudiando economía y administración, hablar primero de algunos hechos estilizados, después hablar de la economía de este problema, que es básicamente cómo y por qué, por una parte, hay efectos potenciales de reducción de jornada, como lo pensamos como economistas, y en segundo lugar, por qué eventualmente también la sociedad demanda regulaciones públicas en esta línea, siendo que a lo mejor podría haber soluciones privadas que no necesitan regulación, ¿ya? En tercer lugar, hablar un poco de la evidencia causal, ¿ya? Y enfatizo causal, o sea, distintos papers que tratan de identificar efectos causales de regulaciones de jornada o cosas parecidas en empleo, en salario, en bienestar, cosas que nos interesan, y hacia el final terminarles como contando, que un poco lo que me invitó Alex también enfatizó cuando me invitó, contarles las propuestas que hicimos, cómo es el proceso en que yo en general yo me dedico a hacer clases y a hacer papers, entonces fue meterme en un mundo que no es el que estoy acostumbrado, cómo fue el proceso, qué sugerencias hicimos, y al final también contarles qué pasó con esto, si es que algo pasó, ¿ya? Eso. Entonces, en términos déjeme partir con los hechos estilizados. Eh, no sé, yo quería partir, este gráfico quizás veo que hay alguna gente que tuvo un ramo, varias personas que tuvieron un ramo conmigo, y yo esta transparencia o una transparencia parecida se lo mostramos en análisis económico, en este ramo de tercer semestre, donde, como ustedes pueden ver ahí, esas son como las horas de trabajo promedio por semana en un periodo muy largo, más de un siglo, en varios países más desarrollados, que son para donde hay datos. Y como se puede ver ahí, hay una caída significativa en las horas trabajadas. No sé si ustedes van al año 1870, se trabajaba en promedio, no sé, pues en Alemania casi 70 horas a la semana, ¿no es cierto? Francia menos, pero también 55 horas a la semana, y uno cuando llega hace correr esta película, ¿no es cierto? Y llega a comienzos del siglo XXI, 21, ¿no es cierto? Sí, de los 2000, básicamente llegamos a una caída en torno a 40 horas o incluso menos, ¿no es cierto?, como en Australia y otros países. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Si me pudieran decir, ¿qué creen que puede haber detrás de esto? ¿Qué fuerzas económicas o sociales puede haber detrás de esta caída súper grande? O si se fijan, es una caída de 3/7 o 2/5, al menos, ¿no es cierto?, en promedio en un siglo en la cantidad de horas trabajadas. Entonces puede haber un efecto. ¿Sindicatos? ¿Productividad? Puede tener que ver con la productividad, ¿ya? Hay gente que dice, ya, desarrolla el punto si quieres. No sé cómo se organizan, levantan la mano, no sé cómo es, pero saben levantar la mano, ¿no? Vía Zoom. Después le enseñamos a Alex cómo hacer eso, pero ¿saben levantar la mano o no? Creo que en el chat, O abajo en hablen el nomás chat, lo que quieran, ya. que lo tengo que habilitar, Eso. ¿Ya ven? pero... No, ya están levantando la mano. Joaquín, Ah, ok. no, está habilitado, está Ok. habilitado. Joaquín levantó la mano, ¿eh? Dale, Joaquín. Tiene eso. ¿Hola? ¿Aló? Sí. Yo no tengo, la levanté para demostrar que sí se podía. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, bueno, acá, ¿quién más quiere hablar? Entonces, aquí hay gente que habla de regulaciones laborales, de sindicatos, de efecto de ingreso. Entonces, partamos con efecto de ingreso. Ya, entonces, esto es como bien así de introducción a la micro, a la macro, ¿no? Uno puede pensar que el ocio es un bien superior, ¿no es cierto? Entonces, los países, en la medida que se hacen más ricos, las personas empiezan a trabajar menos. Esa es una hipótesis. Después, Mauricio habla de regulaciones laborales, igual que Victoria, que habla de sindicatos. A ver, cuéntenos una historia. Puede ser que desde como que parte la baja también parten como más fuertes los sindicatos, por lo que negocian las horas trabajadas y pueden lograr menos horas. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia eso de una explicación de efecto de ingreso pura?
Es un súper buen punto. ¿Por qué en el fondo, por qué tiene que haber sindicatos? O sea, porque imagínense, piensen en un modelo súper simple, sin fricciones. Entonces hay gente que está optimizando, empresas que tienen productividad, los países se hacen más ricos, quizás por el aumento de productividad que alguien decía, ¿no? Y las personas empiezan a trabajar menos horas. ¿Por qué necesitáis sindicatos en esa conversación? O regulaciones. Porque a veces el efecto ingreso no hace como que inmediatamente bajen las horas trabajadas. ¿Ya? O a lo mejor las empresas no quieren bajarla, Eso. quizás. ¿Ya? ¿Y por qué no querrán bajar las horas trabajadas las empresas? ¿Entienden las preguntas o no? Que detrás de esto no es obvio lo que está pasando, así como cuál es la historia como económica que puede haber, ¿no es cierto? Quizás ustedes lo están discutiendo con Alex y con sus otros profes de economía laboral que saben mucho más que yo de economía laboral, entonces le pueden preguntar ahí, pero esto nos sugiere, ¿no es cierto?, que en cierto sentido, en la medida que los países se hacen más ricos, ¿ya? Que puede ir asociado a mejoras en productividad, ciertamente, ¿no es cierto? Eh, Caen las horas trabajadas y aquí hay hipótesis alternativas que ustedes están dando, que tienen que ver algunas con soluciones descentralizadas a este problema, ¿ya? Y otra donde aparentemente hay instituciones como los sindicatos o incluso las regulaciones que pueden jugar un rol importante, ¿ya? De hecho, si ustedes miran, ahora expanden un poco más lo que está en la siguiente transparencia, si expanden un poco más el análisis lo acotan en el tiempo, pero expanden a más países de la OECD, ustedes pueden ver cómo hay una caída de casi 2.000 horas trabajadas al año, estas son las horas promedio al año, ¿ya? A, chat, ay, a, no sé, pues 1.800 horas trabajadas en los países de la OECD en 40 años, por así decirlo, ¿ya? Y aquí viene un tema de regulaciones que creo que Mauricio mencionaba ahí, por ejemplo, en los países en general, no todos, pero muchos colocan límites legales de las horas semanales trabajadas, y como ustedes pueden ver acá, esto está tomado un paper, un documento de trabajo que entiendo que les mandó Alex, de Rodrigo Vergara y Estefano Rubio del Centro de Estudios Públicos, que identifican algunas regularidades empíricas. Como ustedes pueden ver, si pasamos rápido pueden ver que detrás de la caída de estas horas trabajadas hay una caída, ¿no es cierto?, en los límites legales de horas trabajadas máximas a la semana. ¿Entienden cómo funciona esto, no? ¿Se entiende más o menos, no? Es como en Chile, así que, ¿cuántas son las horas máximas normales de trabajo en Chile que permite el código laboral, o no sé cómo se llama, la legislación laboral? 45, ¿no? 45, ¿no es cierto? Y de ahí para arriba, si tú quieres, puedes trabajar más, hay limitaciones, pero tienes que pagar, ¿qué cosa? 50% adicional por hora. Horas extraordinarias, ¿no es cierto? Y está acotado, no me acuerdo cuántas horas son, no es que alguien pueda trabajar así 100 horas a la semana, sino que hay un número, o sea, lo puede trabajar igual, pero no formalmente, ¿no? Entonces, hay estas regulaciones que, como ustedes pueden ver, parten en promedio en torno a 45 horas y llegan a promedio 41 horas, ¿no es cierto?, en muchos países, y donde las regulaciones varían, como vamos a hablar más adelante, ¿ya? Aquí tienen más detalles, pueden tomar distintos países, ¿no es cierto?, que son básicamente países ricos, cómo se han movido entre el 70 y el 2012. Acá está el 2014, si no me equivoco, del paper de Rodrigo y Estefano, donde ustedes pueden ver no sé, porque el país que tiene promedio, esto ya no es regulaciones, sino que son horas efectivas, de los que tienen menos horas trabajadas son Alemania, y los que tienen más horas trabajadas, acá está Corea, supongo que es, no alcanzo a verlo, claro, México, Corea, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí, hay una cierta relación entre el nivel de ingresos y horas trabajadas, ¿lo ven o no? Este es el corte transversal. Antes yo les mostré una cosa que era serie de tiempo, pero en el corte transversal también países más ricos, más productivos, tienden a tener menos horas trabajadas, y países más pobres, menos productivos, como México, Corea de otra historia que vamos a hablar después, Grecia, Chile, Portugal, tienen más horas trabajadas en promedio. ¿Ya? ¿Se entienden los gráficos o no? ¿Esto, más o menos? ¿Sirven para entender de qué estamos hablando? Sí. ¿Tienen algún comentario? ¿Sí? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Me llama la atención algo? Por ejemplo, Alemania no tiene una regulación clara de horas trabajadas máximas. ¿Cómo funciona Alemania? No sé si ustedes saben. Yo lo El leí país que hace tiene un, menos... Dale. yo lo leí ¿Quién eres tú? hace un tiempo. Mauricio. ¿Quién eres? Hola, Mauricio. Gracias. Mauricio. Hola. Sí, sí, Era dale. que los sindicatos, como en acuerdo con los empleadores, eh, habían logrado reducir las jornadas laborales justamente porque era muy productivo. Entonces era como un premio a su productividad que los empleadores permitieran que trabajaran menos a la semana, pero esto había surgido justamente porque eran muy productivos
y no porque, por ejemplo, se veía como, no sé, como el caso de Chile, que se ve esto como un beneficio sin una productividad asociada anteriormente. Claro. Claro, el modelo que dice Mauricio es bien interesante, porque quizás lo van a hablar con algunos profes, no sé si Alex habló de esto, pero el modelo como de relaciones laborales en Alemania es un modelo que tiene, entre comillas, pocas regulaciones laborales, entre comillas, ya no es que no sean cero, sino en Estados Unidos, pero donde hay un espacio muy grande de negociación entre sindicatos y las empresas. Y de hecho, tal como decía Mauricio, que bajan las horas trabajadas, también ha habido momentos en que han subido las horas trabajadas, porque se han dado cuenta en algunos sectores de la economía que con jornadas de trabajo muy cortas es muy caro producir en comparación a competidores internacionales y han subido las horas trabajadas, pero de alguna manera la resolución de esta regulación de jornada es una resolución que es más descentralizada, ¿ya? Y de nuevo, y también hay otra cosa ahí que en Alemania la negociación, ¿a qué nivel se hace? ¿Son sindicatos a nivel de empresa como en Chile o cómo son los sindicatos en Alemania? ¿Entienden la pregunta? ¿A qué nivel se negocia? ¿No? ¿Alguien sabe o no? Por rama, ¿no es cierto? Son negociaciones que en Chile son como anatemas, así como, y por buenas razones en algunos casos, que no es obvio, ¿no? Entonces negocian, claro, por industria. Entonces llegan y negocian ya no me acuerdo cuál era, hay unos papers, de hecho en el Quarterly Journal of Economics, donde los trabajadores de industrias automotrices negocian con Mercedes, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Y llegan a un acuerdo, ¿ya? Y eso en Chile se discute harto porque hay gente que dice, bueno, si negociamos por rama de actividad, ¿qué problema tenemos? En Alemania funciona, pero ¿qué problema uno tiene cuando negocia por rama de actividad? ¿Qué problemas puede tener? Va a haber mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Claro, hay diferencia de productividad y lo que te dice alguna gente cuando tú le dices eso, bueno, entonces las ineficientes cerrarán, no. Eso es lo que te dice alguna gente, ¿ya? Y pueden generarse distorsiones, ¿no es cierto? Se generan quizás monopolios bilaterales, entonces eso, pero lo interesante, el punto que quiero hacer, Yolanda, no es tan distinto, que son países donde en el fondo la regulación de la jornada laboral no se hace directamente, sino que se hace, en el fondo, el sueño que tienen estos países, así como de política pública, no el sueño, o sea, la idea, es que en el fondo a la gente le dan mucho poder de negociación, ¿ya? Y ahí se ponen de acuerdo. Y si terminan con 40 horas de trabajo a la semana, terminarán con 40, si van a 35, 35, si de repente suben a 38 porque necesitan algo, ¿no es cierto? Si de repente recortan la jornada, como pasó en alguna crisis económica en un momento, a 30 para no despedir gente, que lo hagan. ¿Me siguen? ¿Ya? Eso. ¿Qué quería mostrar? Este otro ejercicio bien interesante, ya metiéndonos un poco más hacia Chile, que no, me lo voy a saltar. Quiero llegar acá. Entonces esto es Chile. Metámonos a Chile un poquito ahora. ¿Ya? Entonces Chile, si uno toma Chile en el año 90, este es el promedio efectivo de horas trabajadas. ¿Ya? Si toma Chile en el año 90, ahí está el PIB per cápita, supongo que APPP, no sé, no me acuerdo de qué paper saqué esto. Las horas anuales están ahí y las horas semanales eran 49 horas, casi 50 horas semanales en promedio en el 90, y en el año 2018 41,3, ¿ya? Que es justamente cuando estamos en una discusión en que se quiere bajar a 40 horas como máximo de horas normales de trabajo por semana, ¿ya? Ustedes pueden decir, bueno, profe, entonces ¿para qué se quiere bajar tan fuertemente 45 a 40 si ya en promedio la gente trabaja 41,3? ¿Por qué será eso? ¿Entienden la pregunta o no? O sea, si yo miro esto, yo puedo decir, bueno, en verdad, como que ya estamos más cerca de 40 que de 45. Entonces, ¿por qué la gente querrá, las diputadas, no sé, Vallejo y Cariola habrán propuesto bajar a 40? Pero eso es como un promedio, o sea, no significa Eso, que si es que eso, disminuyó a 40 va a bajar más el promedio eso, semanal. eso, claro, exactamente. De hecho, acá tengo una tablita con eso, donde básicamente se puede ver que efectivamente hay una parte importante de las personas que participan en el mercado laboral. Bueno, una de las cosas que aprendí, entre paréntesis, es que y lo que yo le acabo de decir, cuando yo lo decía en la comisión, me llegaban tomates, molotov, porque no se habla de mercado laboral, ni de trabajadores. Se dice de personas que participan en el mundo de las... ¿Cómo era? Ay, hasta se me olvidó, Alex, una vez yo te dije cómo se decía, ¿cómo era?
Era como colaborador, creo que me habías No, dicho. no, pero no, eso es la gente más extrema. Ellos no se llaman trabajadores, se llaman colaboradoras y Ah, el mundo colaboradores. laboral, ¿no? No, que no, sino el mundo laboral. Sí, Ese mundo es el laboral. mundo del trabajo, ¿no? El mundo del trabajo, eso es. Mundo del trabajo y con la mejor manera de decirlo, cuando yo quería así que todos llegáramos a acuerdo, no hablaba como economista, sino que hablaba en otro idioma, que era las personas que participan del mundo del trabajo. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora sí Lo vamos a otro que hablar me así. habías contado ¿Ya? era la flexibilidad, ¿no? Claro, que se dice adaptabilidad, no se dice flexibilidad. Eso lo vamos a ver después. Esto es como otra. Es que Alex habla francés, inglés, español, entonces yo también ahí tenía que hablar como, como en distintos idiomas. Entonces, pero después les voy a hablar de eso y voy a hablar por qué. ¿Ya? ¿Por qué? Ya, entonces, hay un grupo importante de personas que participan del mundo del trabajo que efectivamente trabajan menos de 40 horas, de 45 horas, pero efectivamente la mayor parte, como ustedes pueden ver en este gráfico, más de la mitad de las personas que están en el mundo del trabajo trabajan 45 horas. Hay un grupo que trabaja horas extraordinarias, que ustedes lo pueden ver acá, ven el mouse, ¿no? Como un 17% que trabaja más de 45 horas, y hay otro grupo de gente que es como 15% que trabaja menos de 45 horas, ¿ya? De hecho, ustedes probablemente el día que lleguen a trabajar van a ir a empresas donde ustedes van a tener arreglo, en que los viernes se van a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Y en verdad eso significa que no trabajan 45 horas, sino que trabajan, no sé, 42 horas o algo así, o menos incluso, ¿ya? ¿Tienen preguntas sobre esto? Yo tengo Entonces, una duda, dale, ¿quién eres tú? Francisca. Hola. Hola. Mi duda en verdad es sobre las horas extraordinarias, ¿Sí? porque, por ejemplo, gente que trabaja como en oficina, yo lo digo como por mis papás y mis hermanos, ¿Sí? como que no les pagan, o sea, si es que trabajan más horas en un día de los que es su horario, como que no les pagan esa hora Sí. extraordinaria, entonces, ¿las horas extraordinarias no son para todos los tipos de No, trabajadores? no, no son para todos. Por ejemplo, a Alex y a mí también nos pasa eso mismo, ¿ya? Probablemente Alex y yo trabajamos bastante más que 45 horas a la semana en promedio, ¿ya? Pero nosotros estamos en una categoría que igual que los gerentes y los cargos más superiores de las organizaciones, en que no se le aplica esta regla, Francisca. Esta regla es así como para una persona asalariada que tiene un contrato de trabajo por hora. Nosotros, en verdad, ahora que lo pienso con Alex, sí tenemos un contrato porque en la universidad se trabaja 44 horas. No sé si alguna vez Alex ha leído ese contrato, pero dice eso. Pero en verdad, en nuestro mundo, no estamos preocupados de eso. ¿Me entiende o no? Ni nadie nos va a venir a controlar. De hecho, no sé, yo por lo menos trabajo como 3 días cuando trabajo, en verdad, trabajo en la casa, ¿está bien, no? Los otros días pierdo tiempo, básicamente. Entonces, nadie me está controlando y quizás lo mismo que le pasa a tu familia, Francisca. ¿Me entiende o no? Ah, ya, sí, De hecho, perfecto. los cargos gerenciales están exentos de esto, ¿me entiendes? O sea, en el Ya, fondo, ¿cachai? Como que se supone que la gente trabaja harto nomás, y ahí no se mete como la regulación, ¿ya? ya, ¿Sí? perfecto, Y gracias. también hay acuerdos, por ejemplo, la gente que trabaja en el fútbol no está sujeto a esto, pues, ¿se fijan o no? Ujú. Trabajan, no sé, entrenan un rato en la mañana, ¿no es cierto? Un rato en la tarde, pero después están concentrados todo el fin de semana, entonces hay como acuerdos específicos que la Dirección del Trabajo y la legislación permite, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Pero la mayoría de la gente, estas que están acá en este 50 y tanto por ciento, y probablemente muchos de los que están en otras partes, son personas que tienen que, no sé, pues por ejemplo, nosotros en la facultad, a nosotros no nos hacen pasar con un dedo en una máquina, pero a la Carolina, a la secretaria mía y de Alex, a la Carolina sí que en la mañana marca con un dedo en una parte, y si se queda más tiempo le pagan horas extraordinarias y todo, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces la mayoría de las personas están sujetas a un control bien efectivo donde en el fondo hay pagos adicionales. Igual a veces la gente no lo implementa, pero por ejemplo, la Dirección del Trabajo, yo me acuerdo cuando yo era chico, mis papás tenían una panadería, la Dirección del Trabajo te iba a revisar y lo primero que revisaba era el libro de asistencia. En esa época no había cosas computacionales, y si tú no tenías un libro donde se especificaba la hora de entrada y salida y la gente firmaba día a día, te pasaban un parte, una multa, y tenías que ir a explicar y te citaban y tenías que llevar todos los contratos, etcétera. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces ahora metámonos. Entonces esto, ya, quería mostrar una cosita más. Ya, entonces este es un cálculo bien así como inteligente que a veces hace la gente, ¿ya? Que está acá, que dice, bueno, como alguien decía antes, no sé, alguien abrió productividad, no recuerdo quién era, uno puede decir, bueno, en la medida que los países aumentan su ingreso y se hacen más productivos, disminuyen las horas trabajadas. Entonces un ejercicio interesante que hizo Rodrigo Vergara y Estefano Rubio acá fue preguntarse cuánto era el promedio de horas trabajadas anuales, ¿ya?
en distintos países en el año que tenían el PIB per cápita de Chile de 2014, supongo que esto. Dice ahí dónde está Chile, claro, 2014. Se fijan entonces, por ejemplo, Suecia en el año 84 alcanzó el PIB, o tenía más bien el PIB per cápita de Chile de 2014, y esa era gente que trabajaba 1.500 horas mensuales. En el otro extremo, supongo que está Corea, como siempre, ¿no? Porque ya Corea y México, ¿no es cierto? No, es verdad, México no tenía, no entiendo este análisis que hizo Rodrigo, porque México no tenía el PIB per cápita de Chile en 2014, pero filo. República de Corea, el 2000 tenía el PIB per cápita de Chile y trabajaban, las personas de Corea del Sur trabajaban 2.500. Si uno mira este gráfico, ¿a qué podría concluir? Y la mediana eran 1.000, no sé, pues 1.800 horas, y en Chile eran como 2.000 horas en promedio. A ver, ¿qué uno podría concluir de este gráfico? ¿Para qué habrán calculado este gráfico Rodrigo Vergara, que es una persona bien inteligente? ¿Por qué habrá calculado este gráfico? ¿Se le ocurre o no? Para demostrar que la cantidad de horas trabajadas en Chile no hace relación solamente a un efecto ingreso. Claro, ¿no es cierto? Uno podría decir, ¿quién eres tú, perdón? ¿Joaquín? No. ¿Quién Rodrigo, eres? digamos. Hola, Rodrigo. Pues, entonces, Rodrigo, ¿qué podría decir uno? hola. Dale, Rodrigo, ¿Chile tiene más horas que lo que uno esperaría o menos horas? Tiene más horas de lo que uno esperaría. Más horas de lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Eso, en verdad, esto son puras correlaciones no causales, porque quizás hay estructuras productivas distintas. No sé, por ejemplo, una de las cosas que aprendí que yo no sabía nada es que hay faenas continuas. ¿Usted sabe lo que son las faenas continuas o no? Esto es Son los que importante trabajan hoy. 24 horas al día, ¿no? O sea, no trabajan 24 horas al día, sino que porque nadie trabaja 24 horas al día, ni O sea, Alex, la ¿no es producción es cierto? 24 horas al día. Eso. Y no la podéis parar, en principio, ¿no es cierto? Que son faenas, no sé, producción, por ejemplo, yo aprendí que la producción de vidrios puede ser así, que la embotelladora andina en principio tenía cosas así también, aserraderos, distintas cosas, no es un hospital, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, mira, que es tan importante ahora, de hecho, como vamos a hablar más adelante, ese fue uno de los problemas de la reducción de jornada en Francia, tú no puedes decir, sabes que en verdad vamos a cerrar el hospital, no sé, pues, de 1 de la mañana a 5 de la mañana porque es una lata trabajar de noche, ¿no es cierto? Eso no funciona, ¿ya? Entonces, a lo mejor hay países que tienen más faenas continuas que otros, ¿ya? Que implican promedio, típicamente, jornadas de trabajo más largas, ¿ya? En promedio, ¿ya? Entonces, a lo mejor en Suecia no tienen eso, pero sí en Corea, también puede haber diferencia de preferencia, etcétera, pero uno presenta esto para decir, como en términos de efecto ingreso, ¿ya? Es un ejercicio inteligente decir, bueno, dado el ingreso que tiene Chile, o que tenía en ese momento, tiene más o menos horas trabajadas de lo que uno esperaría, ¿ya? Después hace un ejercicio parecido, ¿entendieron más o menos el objetivo, no? Esto es como para ver efecto ingreso, entre comillas. Después un primo hermano de este ejercicio es la productividad media, ¿ya? De Chile, que es básicamente el PIB partido por la cantidad de trabajadores, ¿ya? Eso, ¿ya? Y ustedes pueden ver ahí que aquí es como más o menos parecido. Chile también, las personas en Chile trabajaban más horas en 2014 con el ingreso, con la productividad que tenían, que otros países en el momento que alcanzaron la productividad que tenía Chile en ese año. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Tienen algún comentario adicional sobre esto? Y yo tengo una duda. ¿Cuánto, o no sé si quizás se va a tocar el tema más adelante, como cuánto puede verse este cambio al tipo de industrias que tiene el país o como a la cultura que tiene el país por el trabajo? Sí, eso mira, por ejemplo, Corea, fíjate dónde está Corea ahí atrás. Corea, tú cada vez que hagas esa Corea, controles por efecto de ingreso, por productividad, incluso por estructura de la economía, va a terminar la gente trabajando mucho, ¿ya? Entonces ahí probablemente quizás hay algo, entre comillas, cultural, que eso, después tendremos que entender un poco más, los economistas somos súper buenos para sacarnos el pillo diciendo que es cultural algo cuando no lo entendemos, pero a lo mejor es eso, ¿no es cierto? También puede ser la estructura de la economía, que yo te lo decía un poco antes, quizás la estructura, no sé, pues si tú miras allá abajo, Chile, Islandia, incluso Israel un poquito, son países que tienen una estructura más de recursos naturales, entre comillas, que otros, ¿ya? O tenían en ese momento, fíjense, estos son países, no es el Israel de hoy día ni Islandia de hoy día, ¿ya? Hace años que, digamos, Alemania o Luxemburgo, imagínate, Luxemburgo en verdad deben ser puros servicios, no deben tener nada que primario ni manufacturero, ¿ya? Entonces, es verdad lo que tú dices, Francisca, yo no he visto ningún paper bien hecho que haga eso, ¿ya? Porque en parte no es fácil identificar la causalidad, porque en el fondo para contestarte bien tu pregunta, debiera choquear exógenamente la cultura y o la estructura productiva de un país y preguntarte, y eso es como imposible. Entonces la gente como que presenta correlaciones y como que ahí se queda tranquilo, ¿ya? Eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Profesor, Dale.
Es que, Hola, ¿quién? mira, Bárbara, Bárbara. Sí, dale. es que, ¿por qué como que Finlandia como que tuvo un boom tan como antes que muchos otros países y como que siempre está tan bien posicionado como en todos y como nunca se menciona como en las revoluciones industriales, como que no sé por qué no me calza como que Finlandia sea tan avanzado como es. Ya, es muy, muy buena pregunta. Yo no sé tanto, quizás Alex sabe algo más, pero ya, Finlandia tiene una historia bien interesante. Yo, de hecho, me terminé de leer hace poco un libro de Jared Diamond. No sé si lo conocen a Jared Diamond, el señor que escribió que escribió, ¿cómo se llama? Germs, Steels and Guns, un libro súper famoso sobre por qué Europa es más desarrollado que América Latina. Después escribió otro libro que se llama Collapse, que es por qué algunas sociedades que eran súper desarrolladas, como los mayas o el Rapanui, ¿no es cierto?, cerca de Chile, ¿no? De repente colapsaron. Y ahora tiene un libro que se llama algo así como levantamientos, alzamientos, ¿ya? Y ahí hay hay 2 capítulos, de hecho, sobre Finlandia. Finlandia es un país bien heavy, ¿ya? Porque Finlandia, no sé si alguien sabe, en verdad, yo lo aprendí en ese libro, y un poco para conversar con Bárbara. Acá, ¿a quién sabe Finlandia? ¿De quién siempre ha estado súper preocupado? Y con esto uno entiende Finlandia. Igual nos estamos desviando un poco, pero dediquemos un minuto. Lo que pasa es que tocaste un tema que creo que es interesante, ¿ya? ¿Alguien sabe o no? ¿Cuál es el país referencia para Finlandia en toda su historia? Ha tenido guerras con ellos, le quitaron terreno, fue un cacho. ¿Quién es? ¿No? No se sientan mal, porque yo no sabía tampoco esto. ¿Alguna apuesta? Un país grande de Europa del Este. ¿Cuál creen ¿Rusia? que será? Exactamente. Finlandia, de hecho, se ha salvado varias veces de que lo anexen. De hecho, Putin yo creo que está como tienen plata nomás, ahora se pueden defender, ¿ya? Pero siempre, entonces Finlandia siempre fue así como, gracias Jacinta, fue como un país bien independiente de Rusia, y eso hizo que hicieran cosas bien bacanes, como desarrollar la economía, ¿no es cierto? La educación, perdón, como pasar de una estructura productiva bien de recursos naturales a una estructura donde le metían valor agregado a los recursos naturales, y eso no lo hicieron porque el gobierno eligiera sectores, sino que lo hicieron como consecuencia de inversión en educación. Entonces, Finlandia es un caso bien interesante que vale la pena mirar. Igual es un caso especial, es un país como de 5 millones de habitantes, donde el Gini es rebajo. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes hace 3 años atrás estaba súper de moda Finlandia como el mejor país de educación del mundo. Si ustedes miran los datos más recientes, ya no está tan bien. Es como Suecia con el coronavirus, que hace una semana era bacán y ahora ya no está tan bien. Entonces Finlandia es bien especial, no tiene desigualdad, no tiene inmigrantes, le empezaron a llegar los inmigrantes a la educación, ya empezó a tener los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces es bien entretenido, frente a tu pregunta, Finlandia es un caso de un desarrollo bien fuerte, que tiene que ver con economía política y con inversión en educación, con hartos problemas también. No es como un paraíso, como uno tiende a veces a verlo a la distancia, ¿ya? Pero bueno, en términos, me imagino que tu comentario tiene que ver con efecto ingreso, y ahí Finlandia efectivamente, no sé, pues, llegó casi 30 años antes que nosotros al mismo ingreso per cápita, y a la productividad también, no sé dónde está ahí, antes incluso, ¿ya? Ya, bueno, este es como el contexto, ¿ya? Entonces, estos son hechos estilizados. Entonces, yo ahora les quiero preguntar, y que hagamos juntos esta parte, ¿cuál es la economía entonces? Imagínense que usted llega una persona que regula y dice, bueno, vamos a bajar las horas máximas promedio normales o de las actividades reguladas por contrato del mundo laboral típicas de 45 a 40 horas. Ya, cuéntenme ustedes qué puede pasar. Camila, es PIB per cápita. Siempre es PIB per cápita. Siempre cuando los economistas hagan estas comparaciones, o casi siempre te la hacen por PIB per cápita. PIB completo casi no tiene sentido, porque tú en el fondo decís, oh, el PIB de India o de Brasil es mucho más grande que el de Finlandia, ¿ya? Pero imagínate, estoy como comparando dos márgenes que no son comparables, ¿ya? Salvo que esté hablando, no sé, de transacciones de comercio internacional y que cuán importante es usar la moneda local, no sé, ahí me imagino que el PIB completo vale la pena, ¿ya? Ya, pero ahora díganme ustedes, pues métanse acá. Entonces yo les digo, viene alguien y me dice, ya, vamos a regular. Entonces imagínense que hay un mercado competitivo o monopsónico, o hay negociaciones colectivas, donde hay fricciones en el mercado laboral, y viene el Estado y me dice, bueno, vamos a bajar la hora máximas de 45 a 40. ¿Qué puede pasar? La discusión general es que se van a reducir los salarios y si se fija una restricción a eso, se van a despedir empleados.
Ya, pues entonces muy bien, tú eres Rodrigo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí Rodrigo. tú ya identificaste claramente. Para responder la pregunta del profe, como generalmente pasa en economía, es depende, y en este caso depende de qué pasa con los salarios, ¿no es cierto? Si yo dejo la economía sola, bajo las horas trabajadas, la gente va a trabajar menos horas, por lo tanto va a producir menos, y ¿qué va a pasar con los salarios? Van a bajar. ¿Está bien? Ese es el efecto primer orden obvio en un mercado competitivo. ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Frente a eso, la gente, la gente que regula piensa en esto. Entonces, una de las cosas, eso no lo habían pensado las diputadas, de hecho, pero rápidamente se dieron cuenta que iban a bajar los salarios, entonces dijeron, vamos a bajar la jornada de trabajo, pero los salarios no pueden bajar. O sea, si antes usted ganaba X por 45 horas a la semana, ahora va a trabajar 40 horas a la semana y va a seguir ganando X. ¿Qué va a pasar ahí entonces? ¿O qué puede pasar? Ahí podría aumentar la cantidad de despidos. Claro, o sea, en principio piensen así en análisis económico. Muchas gracias. ¿Quién eres, Francisca? Francisca, ¿Quién habló sí. recién? Hola. Entonces imagínate Francisca. hola, sí, gracias. Volvamos a análisis económico, ¿ya? Y demanda o introducción a la macro incluso, demanda de trabajo con pendiente negativa. Si ahora es más caro por hora una persona que está trabajando en el mundo del trabajo, voy a contratar a menos personas, ¿ya? ¿Me siguen? ¿Ya? Eso es todo lo que puede pasar, a ver, pensé, porque si el mundo fuera así, como que no tiene pies ni cabeza proponer bajar la jornada laboral, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Valentina? Joaquín, Joaquín, has tenido levantada la mano toda la clase, pero si queréis la podéis bajar, pero no tengo ningún problema. Pero Valentina, dale. Sí, es que he visto otro argumento a favor que tiene que ver Dale, por eso. de la oferta, ¿Ya? que tiene un poco relación con las jornadas, o sea, con los trabajos que necesitan tener gente las 24 horas del día. Entonces, ¿Ya? donde a las personas se les baja el sueldo, quizás van a trabajar menos, pero esos puestos de trabajo igual hay que llenarlos de alguna forma, entonces puede incrementar la contratación. Claro, ese es un argumento súper interesante. Sí, mira, conversémoslo porque es un argumento súper interesante. De hecho, hay un paper que a mí me tocó leer de un profesor de la Universidad de Chile que argumentaba que la reducción de jornada de trabajo iba a aumentar el empleo significativamente en la economía chilena, ¿ya? Entonces pensemos el argumento de que Valentina nos está dando. Está diciendo, un argumento así como bien ingenieril, ¿eh? No es económico. Es como decir, mire, si usted hoy día contrata X personas, ¿ya? X horas, ¿ya? Y eso es lo que usted está produciendo. Si ahora las X horas, que es una multiplicación del número de personas por horas trabajadas por persona, si ahora la regulación hace que baje el número de personas, perdón, el número de horas que puede trabajar cada persona, ¿qué va a pasar? Obviamente si X está constante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Piensen así súper simple. La cantidad de horas trabajadas en la economía es el número de personas que trabajan multiplicado por cuántas horas trabajan esas personas en promedio. ¿Están conmigo? ¿Sí? Por definición casi. ¿Ya? Entonces, si usted ahora baja las horas trabajadas por persona, ¿qué tiene que pasar con el empleo para que se mantenga constante las horas totales de la economía? Tiene que subir. Tiene que subir, pues, tiene que subir. Es matemática así como de tercero básico, ¿no? Es una multiplicación, ¿ya? Pero para que eso pasara, como Peter contesta ahí también, pero para que eso pasara, ¿qué tiene que pasar con los salarios? Para que eso pasara de verdad, ¿qué tiene que pasar con los salarios? ¿Tendría que bajar? O sea, si los salarios, si tú dejas fijos los salarios, como era el proyecto, ¿no es cierto? Y bajas las horas trabajadas, básicamente aumenta súper fuertemente el costo de contratar personas en la economía, horas. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a querer contratar X, no X, sino que bajar menos de X. Claro, pueden bajar los salarios, Peter, pero si imagínate que hay una regulación que te dice que no puedes bajar los salarios. ¿Ya? Eso. Entonces, frente a ese argumento, Valentina, que es un argumento plausible, la pregunta es qué pasa con los salarios. Si los salarios por hora aumentan fuertemente, no se va a mantener constante el número de personas, el número de horas demandadas en la economía, y probablemente no solo vas a bajar las horas trabajadas, sino que el empleo no va a aumentar fuertemente, hasta puede caer. ¿Me siguen más o menos, no? Profesor, Dale, Bárbara. esto era también que decían que como que podía estimular mucho el empleo informal, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Eso es una cosa que, vamos de a poquitito, está súper bien, vamos a llegar al empleo informal, estamos casi llegando, pero quiero hacer otro punto antes, ¿ya? Gracias por la pregunta, vamos a volver en un segundo, ¿ya? ¿Entendieron el argumento de Valentina? Esto hay un paper de un profesor que se llama, de apellido López, se me olvidó ahora cómo se llama, de la Universidad de Fenn, ¿ya? Y hay argumentos afuera, eso es lo que se llama en inglés work sharing, que básicamente baja las horas trabajadas,
y ahora trabajan menos cada persona y aumenta el número de empleo en la economía. Eso en ningún país ha pasado, ¿ya? Eso les puedo decir como básicamente, ¿ya? Déjenme, antes de ir al punto que preguntaban recién, hablemos un poquito más de economía, ¿ya? Pero, profesor, Dale, Peter. ¿por qué no pasa eso en ninguna economía? Si la Porque lógica aumenta, igual tiene sentido. la lógica es que la lógica ingenieril tiene sentido, pero la económica no, pues Peter, porque cuando tú haces esta regulación, fíjate lo que estás haciendo. Si tú dejas fijo el salario total, imagínate que tú trabajáis, te pagan X, y antes trabajáis 45 y ahora trabajas 40. El costo por hora de tu trabajo aumentó. ¿Estáis conmigo o no? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta el costo por hora del trabajo, yo no voy a contratar X horas totales como antes, sino que voy a contratar menos de X horas. ¿Sí? Y Ya si contrato entiendo. menos de X, ¿cachai? O sea, la ingeniería Sí. es re fácil. Si esto fuera así como ingenieril, bajemos la hora a Epsilon y trabaja todo el mundo, ¿cachai? Pero lamentablemente no es así, pues, ¿no es cierto? Ya, pero vámonos, antes de avanzar, gracias por tu pregunta, Peter. Ya, déjame ir a otra cosa que quiero preguntar de economía, ¿ya? Yo les dije antes que la cantidad de horas trabajadas en la economía es el número total de personas que trabajan multiplicado por las horas que trabaja cada persona. ¿Están conmigo o no? Es como una definición media obvia, ¿ya? Entonces les puedo hacer una pregunta ahora. ¿Es completamente sustituible personas por horas en esta multiplicación? Así pensemos economía, ahora no multiplicar nomás. ¿Son completamente sustituibles? O sea, a mí me da lo mismo, por ejemplo, si yo tengo que aumentar las horas de mi empresa diciéndole a la Valentina que trabaje 1 hora más o 8 horas más mejor, ¿ya? Para que sea más fácil, 8 horas más, o contrato a Peter para que trabaje jornada completa. ¿Es completamente sustituible? ¿Por qué no, Bárbara? ¿En qué sentido son distintas esa decisión? Porque como que quizás pedirle a una persona que trabaje más horas, como que tiene el costo de pagar la hora extra, pero si no, tiene como todo el costo que involucra tener una persona más en la empresa, con como las prestaciones y todo. Eso, y tú tienes que capacitar, no solo costo monetario o regulatorio, sino que eso es lo que, exacto, tú te diste cuenta, Bárbara, se dice que hay costos fijos de contratar a una persona. ¿Me entiendes o no? O sea, yo cuando contrato a Peter, yo tengo que pagar un costo fijo de que entre Peter. Es verdad que voy a tener eventualmente 8 o 10 horas que va a poder trabajar algunas veces, pero yo tengo que pagar un costo fijo. Entonces, cuando yo estoy optimizando entre cantidad de personas y horas trabajadas, no es una sustitución como 1 a 1, ¿ya? Porque hay un costo fijo de contratar. ¿Me siguen más o menos o no? Vamos a volver esto para adelante, porque esto es importante para entender. Valentina, tú levantaste la mano hace un rato, ¿querías decir algo? Sí, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que no me acuerdo mucho dónde vi esto, pero lo que acompañaba un poco ese argumento es que si bien se encarecía como los costos en general, sí podría ser plausible en el sentido de que el Estado intervenga y como que se ponga con parte de esos costos. Obviamente, quizás es un poco utópico pensar que se va a poner toda esa plata, pero si es que hubiera apoyo, igual se podría realizar, ¿o no? Claro, se podría hacer. De hecho, Alex nos puede hablar de esto. Esa es la solución de Francia. En Francia bajaron las horas trabajadas, generó, como vamos a ver más adelante, en alguna de las bajadas, hartos problemas. Y hoy día en Francia, los subsidios que reciben las empresas para compensar por la regulación de la baja de horas trabajadas es más plata que la que reciben las universidades en Francia, para que tengan una orden de magnitud, ¿ya? Eso es más o menos el orden de magnitud, es lo que y es un argumento plausible. Tú puedes decir, yo como sociedad, yo puedo querer dedicar dinero a que la gente trabaje menos y con eso voy a compensar a la empresa, y como compenso a la empresa, le estoy pagando implícitamente una parte del sueldo de Valentina, entonces siguen contratando a Valentina porque le están pagando una parte. ¿Sí? Hernán. Sí, profesor, yo también tenía Dale. una duda de acuerdo a un argumento también que había escuchado cuando estaba esto en la palestra, que hablaba del ese como efecto escala que hay Sí, dale. entre estas como faenas, estas empresas que funcionan como faenas, que era como todo el día. Entonces, antes como que calzaba perfecto, supuestamente, que todos trabajaran como 8 horas, entonces ¿Ya? habían como 3 turnos. Sí. Y ahora con lo de las 40 horas, como que no iba a calzar para que Claro. estuvieran 3 personas, Claro. entonces había que contratar a una como marginal para Claro. que completara esas como 2 horas que quedaban entre medio o algo así. Claro. ¿Qué hay Eso no, de verdad en eso? ya, hablemos un poquito sobre eso. Ya, eso es plausible, ¿ya? Pero el problema que hay para esa solución de las 2 horas, ¿cuál es en la práctica? O sea, porque entiendes lo que está diciendo Hernán, así como que antes tenía 3 por 8, 24, ahora me ponen, no sé,
7 por 3, 21, me faltan 3 horas y voy a contratar 3 horas para que, no sé, Peter trabaje 3 horas o Alex trabaje 3 horas. ¿Ya? ¿Qué problema tiene eso en la El práctica? problema sería que las personas no son divisibles, como que no Claro, que no podría son tener a alguien divisibles. trabajando como 2 horas diarias. Claro, o que a veces, como quizás Tomás Raúl les va a hablar en el curso, en Chile la regulación laboral es muy anti jornadas parciales, ¿ya? De nuevo por el argumento de costos fijos. Entonces, meter una tercera persona tiene un costo fijo muy alto. Frente a eso, ¿qué podrían llegar a hacer las empresas? Aquí hay un margen súper importante que no hemos hablado todavía. ¿Qué podrían llegar a hacer las empresas? Podría ser un part-time, pero eso es bien costoso, pero que automatizar, por lo que dice Camila. ¿Ya? O sea, si es tan costoso contratar gente y me están pidiendo este problema de las 3 horas, bueno, pues coloco un robot, por donde pueda, ¿no es cierto? O hago una inversión en capital mucho mayor, o pago horas extras. Esa es la otra solución, pero las horas extras tienen un costo marginal mayor, entonces me estás diciendo en cualquiera de los mundos que está encareciéndose el empleo y por lo tanto puede que genere un incentivo a sustituir empleo, sustituir capital, no sé, sacas empleo y entra capital, vía automatización o cosas de ese tipo. ¿Ya? Igual yo les quiero contar una anécdota que yo aprendí nosotros en este proceso. Rodrigo, ¿queréis decir algo? ¿Alguien quería hablar? Le tenía una pregunta, no sé levantar la mano, perdón. Bien. Siento que muchas veces cuando habla como cuando esta discusión entran en la economía, hay un lado que lo que quiere es reducir los beneficios de las empresas en beneficio de los trabajadores. Sí. Y se tratan de poner normas, pero siempre la respuesta es económica de que, no sé cómo explicarme bien, como que siempre va a haber un escape y el afectado va a ser el trabajador, porque la economía dice que está como en equilibrio y siempre va a haber, se van a despedir o van a haber automatización o van a reducir las horas laborales o cosas así. No sé si me entiende. Sí, no, mira, es muy buena tu pregunta y de hecho yo estoy jugando un poco con ustedes porque ustedes estamos dando básicamente casi puros argumentos en contra y después vamos a ver qué pasa en la práctica, ¿ya? ¿Ya? Pero como que me están dando puros argumentos en contra. Entonces dame argumentos a favor, por Rodrigo. Yo no sé, pero quería saber si usando economía, dale. Habían mecanismos que uno podía utilizar para que se pudiera efectivamente reducir la jornada laboral, mantener los sueldos y que las empresas sean las afectadas y no los trabajadores. O sea, solamente porque siento que la discusión la discusión política siempre está ahí, en un sector que quiere eso y en uno que le entrega contraeconómica. Sí, sí. Igual, para que tú sepas, los economistas, de hecho, a ver lo que propusimos nosotros en la propuesta, no era no reducir la jornada de trabajo, propusimos una cosa distinta basada en la evidencia empírica. Entonces, no es como economía versus trabajadores, ¿ya? Sino que lo que No, estamos entiendo, pero diciendo esa es la discusión pública que se genera en general. Claro, entonces, a ver, como el diagnóstico que tú tienes, que tú me estás diciendo, Rodrigo, estás diciendo, mira, aquí hay un sector, hay empresas que están ganando mucha plata. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, como están ganando mucha plata, yo voy a meter regulaciones a través de las cuales voy a disminuir las utilidades, ¿no es cierto? Y voy a disminuir las utilidades, por ejemplo, en este caso, haciendo de que sea más costoso contratar a una persona, porque antes si yo le pagaba X partido por 45 por hora, ahora le voy a pagar X partido por 40 por hora, ¿no es cierto? Y de esa manera yo le voy a quitar un poco de utilidades a la empresa y se la voy a entregar a los trabajadores. ¿Me siguen? Ese es como el argumento. Y eso a lo mejor es así, pues a lo mejor estamos en un mundo donde hay oligopolios, ¿no es cierto?, carteles, y se están llevando una tajada importante de rentas las empresas y que los trabajadores no están compartiendo. ¿Ya? ¿Me sigue o no? Sí. Ese es como tu argumento traduciendo la economía, ¿no? ¿Ya? Y eso a lo mejor eso pasa, ¿ya? De hecho, vamos a hablar más adelante. A ver, pensemos un poquito ahora. Es que tengo como 3 cosas más antes de meterme a las propuestas, ¿ya? Entonces, hay un argumento que ustedes no me han dado, que es el argumento a favor básico que uno escucha en la calle de por qué reducir las horas trabajadas, de hecho, podría aumentar la productividad de la economía y con ello los salarios de los trabajadores. ¿Cuál es? Es un argumento de introducción a la micro, de hecho. O sea, la ingeniería de introducción a la micro, como vamos a hablar en un segundo, la economía es mucho más complicada. No sé si es específicamente lo que estoy preguntando, pero algo típico que escucho es que la gente sería más feliz. Ya claro, o hazlo más fácil todavía, porque eso probablemente no te hablaron mucho de felicidad tus profesores de intro de la micro, pero cuando te hablan del trabajo, ¿cuál era el concepto primero que decían? Así como, ¿o no? O los factores productivos. ¿Tienen qué cosa decreciente? Rendimientos decrecientes. Rendimientos decrecientes. Entonces hay un argumento que es el siguiente. Sí, mira, en verdad ahora los trabajadores en Chile, cosa que es verdad,
trabajan 45 horas, pero en la práctica en verdad trabajan como 20, ¿no es cierto? Tienen la salita del café, ahí Alex puede compartir nuestra experiencia en el Instituto de Economía, tenemos una sala, o teníamos, en verdad, ahora ya no es tan claro, una sala del café, así como, entonces la gente en verdad, en vez de trabajar 45 horas, trabaja, no sé, 45 horas menos el café, menos ponerse al día, menos conversar, etcétera, y eso quizás refleja que la gente en verdad, como su productividad marginal es decreciente, está puro perdiendo el tiempo porque ya no es capaz de producir más. Entonces uno viene de afuera y le dice, ya, entonces usted en vez de trabajar 45 va a trabajar 40. Como está con la productividad marginal decreciente, trabajo menos horas, aumenta la productividad marginal y estamos todos bien. Comenten ese argumento como economista. ¿Entienden? Es un argumento súper así de intro a la micro, ¿no? O a la macro. No necesitan ni análisis económico para eso. Pero pensemos un poquito esto, ¿no? ¿Tienen alguna reacción? Yo, pero como lo que se podría pensar que igual es una apuesta, como que estáis apostando a que la productividad va a aumentar bajando la cantidad de horas. Claro, ya, pero entonces ahí Entonces, tenemos... eso hay como testearlo ex ante, Sí, por decirlo. vamos a ver, sí, pues muy bien. Yo te puedo decir que hay literatura que dice que eso es verdad. Eso, la mayor parte de la literatura, y hay gente que ha hecho experimentos con esto, y que básicamente lo que te dicen es que cuando trabajas más de 45 horas baja dramáticamente la productividad marginal, entre 45 y 40 baja un poquito, ¿ya? ¿Ya? Hay un contraargumento a eso que dicen que se van a sobreexplotar los trabajadores, pero ¿cuándo eso, Valentina? ¿Eso es el argumento de jornadas largas? No, lo que pasa es que cuando se reduce, no sé, por ejemplo, una persona que tiene una jornada de 8 horas al día la tiene que reducir a 6 horas, quizás hay trabajos en los que se necesita las 8 horas para trabajar Claro, y meter tanto trabajo en menos horas puede ser perjudicial para claro. Uy, Claro. no. Déjame llegar a tu argumento en un segundo, pero vámonos al otro argumento. Imagínate que yo les digo que es verdad que hay productividad marginal decreciente, ¿ya? ¿No es cierto? Yo les voy a hacer una pregunta súper básica, que es una pregunta como básica que uno se hace como economista siempre. ¿Y por qué no lo hacen solas las empresas entonces? ¿Por qué si es verdad que hay productividad marginal decreciente, las empresas no se dan cuenta solas de que bajen de 45 a 40? ¿Puede ser, profesor, como por un tema del esfuerzo? ¿En qué sentido? Como estilo modelo principal agente, que la ¿Ya? empresa no sabe como cuánto se va a esforzar cada persona y por lo tanto no sabe cuál va a ser la productividad, entonces como que prefieren fijar un rango mayor de horas ¿Ya? como para aumentar su producción. Buen punto. Ya, pero eso igual, como usted, es un muy buen punto, yo nunca lo había pensado y es una explicación súper buena. Mi contraargumento sería, bueno, pero eso mejor lo solucionamos de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar? O sea, está bien, a lo mejor hay tareas en las cuales yo no puedo hacer esto, ¿ya? Pero yo quizás las puedo solucionar, ¿no? ¿Cómo lo podría solucionar? Si hay un problema de agencia, yo lo puedo solucionar de otras maneras, ¿no? Si se puede, ¿o no? ¿Qué podría hacer? Colocar incentivos, rentas variables. Por ejemplo, un gran problema en la reducción de jornada es qué pasa con la gente que tiene rentas variables. Creo que era un tercio de las personas que trabajan en la economía reciben bonos, no sé, vendedores vendedores en almacenes París o en Falabella no les pagan, ¿saben cómo les pagan o no? Personas que venden, ¿cómo les pagan a alguien que trabaja en almacenes París o en Falabella? ¿Con comisiones? Por comisiones, metas, le puede llamar de distintas maneras. Entonces, en verdad, tienen un salario fijo muy bajo y otro salario que depende de cuánto venden, y depender de cuánto vende, típicamente depende de cuántas horas trabajadas. Entonces, cuando tú dices, bueno, voy a reducir las horas trabajadas y voy a mantener el salario, la respuesta es cuál salario va a mantener, el fijo, el variable, la suma de los dos, un promedio de los últimos 3 meses, etc. Entonces, es muy bueno el punto del problema principal a la gente, yo nunca lo había pensado, es un punto súper bueno. Yo me imaginaría que, y ese puede ser un argumento para decir que las empresas no lo hacen solas, pero frente a eso, ¿qué pasaría entonces, pensemos, si ahora viene alguien de afuera y me dice, ya, yo te obligo a que bajes las horas trabajadas? ¿Qué debiera pasar entonces? Con el empleo, con todo, con los salarios de las personas y todo. ¿Me siguen? ¿Entendieron el argumento previo? El argumento previo es decir, mira, las empresas hacen sobretrabajar a la gente, no porque no se den cuenta de la productividad marginal decreciente, sino porque no es observable, por así decirlo, la productividad de la gente, entonces lo hacen sobretrabajar. Y después llega un gobierno o un parlamento y le dice, no, ahora puede trabajar menos horas, no puede hacerlo sobretrabajar tanto. Si es verdad que el sobretrabajo es por asimetrías de información, ¿qué va a pasar si ahora la gente la baja las horas trabajadas? Las empresas van a tener que empezar a encontrar la manera de
aumentar la productividad, pues, como usted dijo, por medio de incentivos. Claro, y si no pueden, porque igual lo podrían haber hecho antes, pues, Joaquín, ¿o no? Nadie se lo obligaba a que lo hiciera antes. Sí, pero nuevamente, porque tal vez no sienten la seguridad por la misma asimetría de información de tirarse al agua y hacerlo. Podría ser, podrían invertir ahora o podrían hacer la solución parecida a la de la automatización que antes, que es decir, en verdad esto es tan complicado que voy a contratar a menos gente. ¿Ya? ¿Sí? Ya, pero estos son argumentos en contra. ¿Ya? Ya. Pensemos argumentos a favor. Ahora pensemos, yo no sé si han visto en este ramo, quizás lo han visto en otro, ¿qué pasaría en un mercado monopsónico? Si ahora los contratantes, la demanda de trabajo tiene poder de mercado. Es una manera de traducir la conversación que tuvimos antes respecto de rentas sobrenormales de la empresa. ¿Ya? ¿Qué pasa en un mercado monopsónico? Así, no se acuérdense, no dejen mal parado al profe que tuvieron en análisis alguno de la gente que está acá. ¿Cómo era el mercado monopsónico? ¿Se acuerdan cómo uno lo modelaba? ¿Se acuerdan o no? Dale, Bárbara. Con una empresa que es la demandante de empleo y el resto de los trabajadores son los oferentes. Entonces la empresa fija el salario de contratación. Ya, ¿y cómo lo fija respecto al equilibrio competitivo? ¿Cómo el salario, cómo el nivel de contratación? ¿Te acordáis o no? Es menor, el salario es menor. El salario es menor y el empleo también es menor, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la lógica del monopsonio o modelo en los cuales las empresas tienen poder de mercado, ¿no es cierto? Es que contratan a poca gente y les pagan poco, ¿ya? Y eso genera rentas para la empresa. Entonces, imagínense en ese mundo, yo voy a ser un poco injusto con ustedes, pero imagínense en ese mundo que ahora yo les regulo a la gente, al monopsonista o a empresas que tienen poder de mercado y le digo, te voy a bajar las horas contratadas de la gente. ¿Alguna idea de qué puede pasar? Porque en el modelo que ustedes vieron antes no había horas. El modelo que ustedes vieron antes estaba como implícito en que había horas o personas daba lo mismo. En verdad tú contratabas poca gente, porque si contratabas más, le metías presión a los salarios y tú no querías hacer eso. ¿Ya? ¿Alguna idea de qué puede pasar? Si ahora yo en un mundo en el cual en verdad el monopsonista elige salario, elige salario. ¿Manteniendo los salarios fijos, profesor? No, en equilibrio. Recuerda que tú eres monopsonista, así que tú podías hacer lo que queráis con los salarios y con todo, ¿no es cierto? Entonces imagínate que ahora yo te digo que tú eliges salarios, horas y empleo. ¿Cómo será el equilibrio monopsónico? Es una pregunta media peluda, y de hecho que para resolverla hay que hacer matemáticas. A mí por lo menos, yo tengo que hacer matemáticas para resolver esto, ¿ya? Pero ¿se le ocurre más o menos, no? ¿Cuál sería la intuición? Si hay una empresa que está en una posición de poder de mercado en la demanda de trabajo, le paga poco a los trabajadores, no contrata mucho y probablemente ¿qué va a hacer con las horas trabajadas de esos trabajadores y trabajadoras? Debieran ser altas, exactamente, Rodrigo. ¿Ya? Y de hecho se puede demostrar, no es tan trivial, pero se puede demostrar que en equilibrio monopsónico, bajo funciones de producción y de utilidad más o menos normales, el monopsonista lo que va a hacer es que va a tener salarios bajos, va a tener poco empleo y a la gente que contrata sí que la va a hacer trabajar más horas que el equilibrio competitivo. ¿Ya? Porque en el fondo se está aprovechando en cierto sentido esto de los costos fijos, entre comillas. ¿Ya? Como que controla un poquito, ¿no es cierto?, el empleo por el margen extensivo, pero a cada persona le hace trabajar más horas. Entonces, en ese mundo, si tú metes una regulación como la de las 40 horas, de hecho, los salarios no van a bajar y el empleo tampoco va a caer, ¿ya? Porque básicamente es como meter un salario mínimo en un monopsonio. La intuición es, ¿se acuerdan que cuando uno metía un salario mínimo en un monopsonio, si lo hacía bien, qué pasaba? ¿Se acuerdan o no? Pero no. ¿Qué pasa con el empleo? Si ustedes tenían un monopsonio y metían el salario mínimo, a diferencia del mercado competitivo, ¿qué pasaba con el empleo? Aumenta el empleo y el salario. Sí. Aumenta, la intuición es exactamente la misma acá. Como que esta empresa que está generando renta, si yo meto por el lado una regulación, puedo terminar, de hecho, como dice Victoria en el chat, ¿no es cierto? El salario no va a bajar, puede aumentar y la hora y el empleo también puede aumentar. ¿Ya? Entonces, en ese mundo, en un mundo donde las empresas, esto es un poco lo que nos hablaba Rodrigo hace rato atrás, es un mundo en el cual las empresas tienen poder de mercado, o sea, tienen una negociación asimétrica entre trabajadores y empleados, entre personas del mundo del trabajo y dueños de las empresas, ¿no es cierto? En ese mundo, una regulación como la planteada puede generar un aumento, de hecho, del empleo, subir los salarios, ¿no es cierto? Y no pasa nada, por así decirlo. No pasa ninguna de las consecuencias negativas que hemos visto antes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pregunta? He estado súper entretenido. Muchas gracias. Me han hecho pensar harto. ¿Ya? ¿No? Ya. Alguien hablaba de cosas informales antes. ¿Ya? Entonces vámonos a la oferta de trabajo ahora. ¿Ya?
Entonces imagínate, y esta es una cosa, es un desafío y hay evidencia empírica sobre esto. Básicamente, imagínate que tú eres un hogar, ¿ya? Donde un hogar que no gana mucho ingresos, ¿ya? ¿Está bien? Trabajo una cierta cantidad de horas, con esa cantidad de horas, ¿no es cierto? Yo genero un salario, ¿ya? Un ingreso, perdón, total del hogar, que puede ser de una o más de una persona, ¿ya? Y con eso a duras penas me alcanza a vivir, para vivir, ¿ya? Que ahora viene una regulación que me dice que yo, si antes trabajaba 45 horas con el profe Alex, ¿no es cierto? Ahora me voy a trabajar 40 horas, ¿ya? ¿Qué puede pasar en equilibrio acá? Con distintas personas que están trabajando ahí y que a duras penas llegan a tener la plata que necesitan para vivir. ¿A alguien se le ocurre o no? ¿Qué ¿Puedes probablemente van a repetir hacer? la pregunta, profe? ¿Qué pasaría, ¿qué pasaría si tú estás en una familia que gana cierto ingreso en el mercado laboral formal típicamente, ¿ya? Y con eso no le alcanza mucho para vivir, entonces ahora viene una regulación que dice que le va a bajar de 45 a 40 horas. Como dice Peter, Hola, yo no escucho nada. ¿Qué es esto? Internet.